Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Aquí comienza Intercafé, un programa de actualidad en clave valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al Intercafé, 9 de la mañana y 20 minutos. No me voy a complicar la vida mucho en el arranque del programa porque como me pongo a hablar, pues no dejaré prácticamente participar ni a don José Seco, que lo tengo aquí, flamante presidente del área de educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, y nuestro buen amigo Carlos Primo, que es el CEO de Domina Legal. Fantástico despacho valenciano de abogados, que allí está creciendo, es una magnífica figura emprendedora, como es el caso de Carlos y familia, porque eso también tiene muchos vínculos a nivel familiar y ahí están trabajando en distintas especialidades del derecho. Bueno, dos temas muy rápidos. El primero de ellos, el shock que tenemos a todos los niveles con el tema de Telefónica. Yo desde ayer por la tarde-noche estoy patidifuso. O sea, Saudi Telecom se las ha ingeniado para hacer una recopilación de acciones, conseguir el accionariado mayoritario de Telefónica sin tener que pedir permiso a la CNMV ni al gobierno ni nada para entrar en esa participación de una compañía absolutamente estratégica en nuestro país. Todos los medios están hablando de este tema, por supuesto en Intereconomía va a ser la noticia, bueno, es desde luego una de las noticias del año, con todo lo que ello supone. El gobierno de momento no ha dicho ni mu, pero algo tendrá que decir, porque es que el tema no es ninguna broma. Casi prácticamente el 10% del accionariado de la compañía histórica de telecomunicaciones española va a manos, en este caso, como digo, de capital saudí. Que empezó la cosa a principios de este 2023 a nivel de alianza de estrategias, y a la que te has dado cuenta mientras nosotros, pues eso es lo que tiene, mientras estamos a ver quién se presenta, quién no se presenta, si la señora Díaz se va a ver a Puigdemont, etcétera, etcétera, y celebramos elecciones de aquí y allá, investiduras por aquí y por allá, pues otros están más rápidos y más listos. Y el tema que nos va a ocupar, por eso digo que no voy a perder ni un minuto, la educación. La educación, curso que arranca ya en breve en la Comunidad Valenciana durante esta semana, es decir, como siempre, lo va haciendo en distintas comunidades autónomas. Y claro, aquí hay mucha amiga. Durante todo el verano hemos estado con el tema famoso de la adjudicación de los profesores, la redistribución, reorganización, etcétera. A esto hay que sumarle, por ejemplo, decía ya desde ayer el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que, por ejemplo, volveremos a tener el distrito único. Esto significa que los padres podrán elegir dónde llevar a sus hijos, a qué centro educativo, y también el tema plurilingüe, es decir, también tener libertad para que nuestros hijos puedan aprender en valenciano o en castellano, o en inglés, o en el idioma que les dé la gana. Es decir, en definitiva, por sintetizar, que hay muchos temas abiertos. Pues venga, no me voy a enrollar, ya los he mencionado, a José Seco y a Carlos Primo, el señor Nebot, maestro de ceremonias, ahí está, al otro lado de los controles. Cada vez tenemos más monitores, cada vez lo veo menos, me tendré que poner las gafitas, pero bueno, bienvenidos y arrancamos. Vale, pues vamos a entrar en materia y también otro tema muy importante. Voy a empezar haciendo una mención muy rápida. Bueno, saludo a don José Seco, amigo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ya esperando a los alumnos en los centros educativos. Ya estamos, todo a punto, ¿eh? Oficialmente, ¿cuándo arrancamos? El 11 de septiembre. El próximo lunes, ¿eh? Muy bien. Vaya veranito, que hemos tenido, ¿eh? Bueno, ha sido un periodo... ¿Te habrás aburrido en agosto? Sí, hemos tenido un periodo veraniego, pero no de vacaciones, o sea que... Pero bueno, yo creo que todo sea por la educación pública valenciana y en ese sentido creo que los padres agradecerán que hayamos estado los sindicatos y especialmente CESIF ahí pendientes para que todos los cursos arranquen con sus docentes. Bueno, Carlos, en primer lugar, buenos días, amigo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros por invitarme. En esta semana inaugural de temporada. Este curso nuevo judicial, político, social, económico, y que bueno, viene con esto de los cambios
de gobierno, preferentemente aquí en lo que es el gobierno de la Generalitat, pues bien animado y en este caso en una vertiente como es la educación, pues que nunca deja indiferente a nadie. Tú que eres padre, ¿te aclaras con tanto cambio para arriba y para abajo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad que con respecto a lo que es mi hijo, que tiene 14 años ya, y por cierto está en una edad muy complicada, una edad muy complicada. Todos los padres de aquí que tengan chicos o chicas, ¿no?, de estas edades, pues la verdad que mucha paciencia nos hace tener, ¿no? Nunca ha sido un atributo y una virtud de la cual he podido yo presumir, de la paciencia. Se me han gustado las cosas bastante rápidas, pero yo creo que me estoy armando, ¿no?, con mi hijo, siempre se lo digo, porque la verdad que está siendo azaroso, difícil, durito, ¿eh? Bueno, complicado. Pero bueno, la verdad que en relación con el tema de la educación, pues bueno, yo y mi hijo sí que tiene el sistema británico, que ya sabéis que hay mucho colegio de esto privado, pues que bueno, nosotros optamos un poco porque reforzase el inglés, porque tuviese en este caso un poco miras a futuro y la posibilidad de inveterar en este caso lo que es la lengua preferentemente inglesa, aunque de alguna forma pues también lo que es el francés y el alemán pues algo tocan. Y bueno, yo creo que un poco polarizando ya en lo que es la educación pública, porque al final, pues bueno, una vez tienen 14 años ya inveteran lo que es el tema del inglés, y de alguna forma pues ya esto de los sistemas privados o públicos y tal, que de alguna forma cuando eres más joven pues puedes entender que, oye, pues mira, pues un refuerzo más en inglés, o que estén hasta los 10 años hablando en inglés, yo creo que le puede servir. Yo creo que ahora ya lo tienen inveterado, como tengo yo por ejemplo el valenciano, que lo puedes hablar en cualquier momento, y bueno, yo creo que hay que abogar, ¿no?, por esa educación pública de calidad, y que tanto dinero nos cuesta, y que tanta vicisitud nos genera año detrás de año. Desde luego. Bueno, vamos, si te parece bien, José, yo creo que para todos nuestros oyentes y telespectadores que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales, lo recuerdo un día más: Facebook Live, YouTube, Twitch, luego pues tenemos vídeos, tenemos audios, en fin, nos siguen a través de FM, próximamente también a través de TDT, que esto es un no parar. Si te parece bien, vamos a hacer una cronología de la situación, porque repito, desde todo el mes de agosto ha sido calentito con el tema de la adjudicación de las plazas de los profesores. Mencionaba antes que hace un par de días teníamos la oportunidad de conocer impresiones del consejero de Educación, de José Antonio Rovira. Mañana, si no me equivoco, va a convocar una rueda de prensa y vamos a ver si esclarecemos algún detalle más, aunque bueno, dejó claro a los compañeros de Valencia Plaza un poco las líneas de por dónde van las directrices. Nosotros estamos a la espera de poder ir entrevistando también a los distintos consellers. El próximo viernes tendremos vía telefónica a la nueva consellera de Turismo, Industria, Innovación y Comercio, que es Nuria Montes, y espero también poder hacerlo con José Antonio Rovira cuando le dé un respiro la actividad frenética. En fin, como digo, adjudicación de plazas. Rovira dice que es un problema heredado del Botánico. Vamos a empezar por ahí. Venga, a ver, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, decir que las adjudicaciones de plazas para el Sistema Público Valenciano de Educación consiste esencialmente en que la Administración, como Consellería de Educación, asigne a todos los docentes, sean funcionarios de carrera, en prácticas o interinos, que no tienen la plaza, pues automáticamente su destino para trabajar durante lo que es el curso escolar, en este caso 23-24. Eso, históricamente, ¿qué había pasado? Bueno, se había adjudicado como muy tarde la primera semana de agosto. Uh-huh. En esta ocasión coincidió con el cambio de gobierno, con los ceses de unos cargos y la toma de posesión de otros cargos, y evidentemente pues el no dejarlo terminado por los anteriores y la llegada de los nuevos, que evidentemente pues acaban de llegar y no conocían el sistema, y además el sistema es un sistema informático que, funcionando bien, pues cuando se le meten muchas variables nuevas, como ha sido el caso de los docentes de estabilización, que ha habido ese proceso de estabilización para funcionarios interinos, de tal forma que bajáramos, según sentencia europea, al 8% de esa interinidad, pues automáticamente ha sido la tormenta perfecta para tener problemas. Al final, en definitiva, bueno, los docentes hemos conocido cuál ha sido finalmente nuestro destino para trabajar en este curso, pues pasado ya el 20 de agosto, y evidentemente hemos tenido y tenemos poco tiempo para preparar lo que es el curso escolar, y yo lo que siempre traslado, sobre todo a los padres y a las madres, es el hecho de que la profesionalidad de todos los docentes de la Comunidad Valenciana, aun a pesar de esta situación que esperemos que no se repita en sucesivos cursos escolares, pues está por encima de estas circunstancias, y entonces vamos a arrancar el día 11 de septiembre, que comienza el curso escolar y ya se incorporan los alumnos y las alumnas a los centros,
pues evidentemente arrancaremos con esa normalidad y esa profesionalidad que el conjunto de docentes le va a imprimir. A ver, yo tengo dudas en dos cuestiones. Por una parte, el conseller Rovira mencionaba que ha tenido problemas, por ejemplo, con el sistema informático, que ha tenido que hacer ahí unos cambios. Insisto también en que él considera que en este reparto, en estas adjudicaciones, viene con un problema heredado. Ayer, pegando un vistazo respecto a esta entrevista, digo esta entrevista porque es que no ha concedido muchas Rovira a medios, no porque no quiera, sino porque yo también entiendo que también va como va, ¿no? Repito, mañana supongo que dará más explicaciones a este respecto. Pero él también hacía mención en el tema de el reparto de materias interdisciplinares, si no me equivoco, que fue una especie, como yo lo interpreté, de, digámoslo así, de invento del que fue secretario autonómico de Educación, de Miguel Soler, y que este modelo interdisciplinar era ahí 2 horas que quedaban un poco confusas y que Rovira ha tratado, digamos, como de reajustar con distintas materias, entre ellas, por ejemplo, matemáticas. Lo digo porque el tema informático y este asunto han estado un poco ahí, y él dice que el nuevo consejero de Educación son 2 de las causas que ahora mismo le ha generado, en este caso, pues ese tipo de desequilibrio, ¿no?, en esa adjudicación. ¿Es así? ¿Cómo lo veis vosotros desde CSIC? Sí, bueno, por un lado, como tú bien dices, está el tema de las adjudicaciones, que es donde van a trabajar los docentes, que estábamos comentando hace un momento. Otro tema muy importante es el que tú resaltas, que es el hecho de esas 2 horas que la actual Consellería de Educación y su titular, el conseller Rovira, pues evidentemente lo que tiene que hacer y ha hecho ha sido cumplir una sentencia. Yo creo que a estas alturas todos sabemos que una sentencia hay que cumplirla, porque para eso es una sentencia judicial, y esa sentencia viene por el hecho de que la Consellería de Educación anteriormente, cuando estaba Compromís y PSPV en la Consellería de Educación, lo que nos dicen los sindicatos, y no nos deja negociar, porque fue una decisión que se tomó, como tú bien decías, fundamentalmente por el anterior secretario autonómico, pues automáticamente lo que hace es poner obligatorio lo que conocemos los padres y las madres como ámbitos. CSIF, como sindicato, evidentemente lo que pidió siempre es que esa forma pedagógica de organizar el dar clase tenía que ser siempre optativo, y que deberían de decidir dentro de su autonomía los propios centros. Eso. Y los docentes, sabiendo con quién trabajamos ese curso escolar y qué recursos tenemos, pues evidentemente decidir año a año, si es el caso, si quieren trabajar de forma conjunta diferentes áreas, pues matemáticas, tecnología, lengua, idiomas, etcétera, o en un momento determinado se trabajaba de forma convencional. A ver, Carlos, opiniones. Me gusta mucho, porque abrimos un debate que sabes que me gusta a mí en relación con el tema competencial. Sí, Estamos aquí diciendo sobre la libertad, en este caso, de los centros educativos también de poder optar, sí que con unos límites y un marco de actuación, pero es un tema muy competencial. Y cuando lo he escuchado en este caso a José, por lo de relieve, digo, che, ya estamos hablando de temas competenciales que me gustan a mí, ¿no? Un título competencial que tenemos en una Constitución española que tanto, de alguna forma, por yo reivindico que debería ser modificado, y que deberíamos de avanzar en autogobierno, y que de alguna forma cabe una España distinta, ¿no? Donde los privilegios, en este caso, de alguna forma empiecen a soslayarse, como tienen en este caso los vascos, que recaudan sus propios impuestos y de alguna forma luego pagan un cupo político, donde en este caso, ¿por qué los valencianos tenemos que pagar la mitad? ¿Por qué los madrileños tienen que pagar la mitad de impuestos que pagamos los valencianos? Y este tipo de cosas, ¿no?, que yo creo que se podrían corregir a nivel competencial. Entonces, dicho esto, aquí, en relación con el tema, ya vamos a polarizar en el tema de la educación. Evidentemente estamos en procesos de estabilización, que bien conoce José también, que de alguna forma, pues bueno, están resultando muy azarosos. Entonces esos procedimientos, polarizando única y exclusivamente en el tema educativo, la estabilización pues están generándose en los procesos muchas vicisitudes. Entonces, claro, hay un cambio de gobierno, y evidentemente con ese cambio de gobierno pues hay un cambio, por lo menos en alguna connotación política, que como has puesto José de relieve, pues en este caso el conseller responsable de la materia que yo implementar. Decir, oye, pues esto yo lo quiero cambiar. Claro, el cambio se produce de gobierno, pues prácticamente en el mes de julio, ¿no? Sí, cuando se designa en este caso el conseller, y evidentemente el margen de maniobra es el que es. Entonces, como intentes cambiar algo, pues lo que pasa, yo creo, que entre que están los procedimientos de estabilización, en que están el tema de las adjudicaciones de plazas en los centros, y luego a mayor abundamiento tú quieres cambiar
que yo lo veo totalmente loable, alguna línea política dentro de lo que es la materia en particular, pues eso lo que ha hecho de alguna forma pues es retrasar, hacer dilaciones que de alguna forma pues algunos podemos considerar debidas, otros indebidas, pero en lo que es la educación. Yo de todos modos sí que había una cosa, José, que un poco más como especialista te quería comentar. Por ejemplo, en institutos y todo esto, lo sé porque en Domina tenemos una técnico que también es profesora, y aquí a Mar le mando un saludo muy fuerte, pero yo creo que hay gente todavía que no tiene la plaza adjudicada de este año. A ver. Bueno, realmente... Y luego, perdona, a esto añado, insisto, el tema también del sistema informático, sobre lo que decía también Carlos, ¿no? Estos cambios y estos ajustes. Sí, bueno, volviendo al tema de antes para dejarlo más o menos cerrado, el hecho de que se tenga que cumplir la sentencia, nosotros como sindicato, CESIF lo que le pidió a la Consellería de Educación, y evidentemente al conseller en primera instancia, ha sido que ese aumento de esas 2 horas que por sentencia se tienen que añadir al horario que inicialmente se habían eliminado por esa obligación que había impuesto la anterior consellería o responsables de la misma, automáticamente no supusieran una carga o una sobrecarga, mejor dicho, a los horarios de las plantillas. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer y lo que hemos pedido desde el sindicato CESIF ha sido estudiemos esas 2 horas que implica en cada centro, porque cada centro tiene una realidad. A partir de ahí, si se requiere de más personal, automáticamente contrátese más docentes. Nunca que te carguen a ti 1 hora o 2 horas más en tu horario y se mantengan las mismas plantillas, porque si hay más trabajo con los mismos trabajadores, al final sabemos cómo queda esto. José, y dicho esto, una cosa, en relación con el tema de la sentencia, sí. No, por un apunte tuyo, el cumplimiento de las sentencias, desde un punto de vista, ya te hablo jurídico, se deben de cumplir, evidentemente es un mandato imperativo, pero no se tienen que cumplir mañana. El cumplimiento de esa sentencia, te pregunto, José, un poco como especialista, ¿tenía que hacerse necesariamente, perentoriamente para este curso, o podría de alguna forma haberse diferido el cumplimiento de la sentencia, en este caso a un estudio de cómo ese fallo judicial yo lo voy a meter dentro de lo que es el sistema educativo? No sé si me explico. O sea, pues claro. es una pregunta muy interesante. Yo te voy a contestar desde el posicionamiento de un sindicato como el CESIF en educación. Nosotros todo lo que sea rebajar la ratio de alumnado por clase, es decir, menos alumnos por profesor, y evidentemente de esa manera poder atender de forma más personal al alumnado, nos parecerá bien. En esa línea va el cumplimiento, o que se cumpla ahora, sí, porque estamos a inicio de curso, porque si se hace a inicio de curso y sigue en la línea que hemos marcado desde CESIF, que es, si es necesario, contratemos a más docentes, eso va a producir que vamos a tener más profesionales de la educación en los centros educativos. Por lo tanto, los tiempos, eso entiendo y corresponde a nuestros servicios jurídicos en el caso de que se hubiera dilatado en el tiempo, y también es cierto que la Consellería, creemos que lo que habrá hecho con la Abogacía de la Generalitat es ver cómo se podía implementar esa sentencia de la mejor manera posible. Desde luego, desde el CESIF lo tenemos muy claro. Nunca se pueden sobrecargar a los profesores y a las profesoras de horas. A esto vamos a otro punto que tú sabes, que lo hemos comentado mucho durante la etapa anterior, es decir, sobre todo en esta última segunda legislatura que estuvo encabezada por el Botánico y la Comunidad Valenciana, y que tiene que ver precisamente con el tema del ratio de profesores. Claro, vosotros decíais, bueno, pues a lo mejor falta cubrir determinadas plazas. Otro asunto también importante. Luego, por cierto, también el consejero Rovira mencionaba el tema de un plan de atención mental, que también es algo para tener en cuenta, pero claro, es algo de lo que os habéis quejado vosotros en CESIF reiteradamente, es decir, de cómo los profesores, un poco la línea de lo que tú argumentabas, no han podido llegar a cubrir por cupo, por situación, en los problemas también de reemplazo que hemos conocido por el tema del COVID. Claro, a Rovira le preguntaban los compañeros de Valencia Plaza, hombre, pero usted decía que teníamos más o menos profesores, que nos faltan o que nos sobran. Decía, bueno, y decía el consejero, bueno, vamos a empezar por ajustarlo de esta manera un poco respecto a lo que tú dices. Entonces, un poco en la línea, por cierto, tradicional de CESIF, siempre se dice, ni faltan ni sobran funcionarios. Vamos a ver si nos ponemos y empezamos por ordenarnos y organizarnos. Y luego ya veremos si efectivamente hay que cubrir determinados cupos, que es cierto, por otra parte, que hay determinadas áreas que hacen falta, ¿no? Por eso quiero decir, y un poco en la línea de lo que decía Carlos, también es, claro, reajustar toda la plantilla, las estructuras. Hombre, yo pienso que cuanto antes se haga, mejor, digo yo, es decir, con independencia de los tiempos judiciales. Yo sí que quería apuntar, porque rápido, y un poco comentarlo con José también, un poco como especialista. Nosotros recibimos un encargo, en este caso en un instituto, ¿vale? En Domina Legal, para hacer en este caso una evaluación técnica
de el tema, lo que estabas poniendo de relieve, José, del cupo, de cuántas personas pueden haber en cada clase. Claro, porque esto era un incumplimiento sistemático, y me imagino, que eso te comentaba José, que será un incumplimiento que será extrapolable a un montón de centros educativos que hay en el ámbito territorial. Vamos a poner el nuestro, polarizamos en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana o incluso la provincia de Valencia, ¿vale? Entonces le sirvió de base al instituto, porque claro, por una cuestión de responsabilidad, decir, oiga, es que yo en este aula debería de tener 20 personas, y es que sistemáticamente vengo teniendo 50. Si aquí pasa algo, claro, el director de centro lo que quería de alguna forma es comunicar, poner de relieve, en este caso la administración supramunicipal, es decir, a la consellería, el decir, oiga, aquí hay algún tipo, si hay algún tipo de responsabilidad, yo por lo menos tengo un informe que me dice que yo no estoy cumpliendo, en este caso, la normativa que resulta de aplicación. Y con ese informe que realizamos nosotros también en Domina Legal desde el punto de vista jurídico-técnico, sirvió de base, en este caso, a la consellería para que reculara y de alguna forma esto de los cupos, ¿vale?, se solucionase. Pero claro, yo creo que esto es un problema. Yo evidentemente analizamos desde el punto, como os digo, desde la óptica jurídico-técnica ese supuesto en particular de ese instituto, pero creo que sería extrapolable a muchísimos centros docentes aquí del ámbito territorial. Bueno, la verdad es que el caso que planteas, bueno, pues es muy llamativo y yo tendría que tener más datos, pero es verdad que hay dos normas básicas. Las dos normas básicas es el acuerdo de plantillas que firmamos con el anterior gobierno y que a día de hoy se está cumpliendo, y vamos a estar vigilantes de que se cumpla, porque el curso que viene se implementan los recursos de docentes en los centros educativos en esa línea de crecer en plantilla para hacer una calidad mayor en el sistema educativo público. Y por otro lado, la otra normativa es la que marca el currículum y también las ratios de los diferentes niveles educativos. Tendríamos que ver detalles. Que en un aula en la Comunidad Valenciana haya 50 alumnos, a mí me cuesta, porque la normativa no lo permite. En ese caso, depende de los niveles. Estamos hablando de 25 alumnos en primaria, estamos hablando de 30 en secundaria y estamos hablando de 35 en bachillerato y en formación profesional. Y eso es lo que dice la norma. Y es verdad que puede existir casos particulares que además pasan por la Inspección de Educación, y entonces automáticamente pueden habilitar en un momento determinado una situación sobrevenida como es la matrícula de algún tipo de alumno, pero nunca 50 alumnos por aula. Otra cosa es que se hagan unificaciones de grupos para una tarea, por ejemplo, de ámbitos, que se pueden unir dos unidades o dos grupos que son del mismo curso o de diferentes cursos dentro de esa organización pedagógica que tengan los centros. Por lo tanto, evidentemente, nosotros desde el sindicato, cuando cualquier afiliado o simpatizante nos pone en antecedentes de esa situación, lo primero que hacemos es comprobar que realmente esa ratio no se está cumpliendo en base a esa normativa, y si estamos hablando de formación profesional, la ratio máxima son 35 alumnos por grupo, y automáticamente, de producirse, lo que hacemos es todos los mecanismos a través de nuestro sistema jurídico para poder volver a la situación correspondiente. La verdad es que habéis estado también, como digo, yo lo recuerdo, en la anterior legislatura absolutamente desbordados, pero voy a hacer un apunte, que José Seco se acuerda perfectamente. Con los ya 2 o 3 últimos años que has estado aquí con nosotros, afortunadamente, y hemos hablado siempre del inicio del curso, yo recuerdo que con el curso empezando en el mismo día faltaban por adjudicar profesores. Esto ha pasado con el gobierno del Botánico, lo digo, porque claro, esto es muy fácil decirle ahora también al Partido Popular, hombre, es que esto y el otro, pero hay que ver también de dónde venimos, como de profesores desbordados, como por ejemplo la línea de lo que estamos apuntando de poder seguir trabajando, y no solo para, por ejemplo, el tema de reemplazo, por cierto, que es menos grave, pero el COVID sigue ahí, durante todo este verano hemos tenido muchos casos de COVID, entra el otoño y seguimos teniendo casos de COVID. Vuelvo a repetir que por fortuna en su mayoría no son graves, pero son molestos. Esto al final mínimo tienes una afectación mínima de tipo gripal, que no es ninguna tontería. Otra cosa es que ya veremos si se pone en marcha la vacunación para el mes de octubre, pero repito que el COVID sigue presente. Por tanto, unido a otro tipo de, lógicamente, de situaciones y de anomalías, el reemplazo de profesores que estamos apuntando, esa redistribución, pero
pero insisto que con el Botánica aquí tú recordarás que hemos visto a profesores que el mismo día que empezaban las clases no tenían claro dónde iban. O sea que esto no es ninguna novedad. Claro, aquí por ejemplo hay dos ejemplos que son muy sencillos y que yo creo que todo el mundo podemos ser sensibles a ellos. Muchas veces nos preguntamos, y yo creo que por eso hay que reivindicar la figura también de los sindicatos y evidentemente del sindicato CESIF como sindicato independiente. Pues evidentemente los sindicatos tenemos un papel, CESIF tiene un papel fundamental. ¿Por qué puede ser que una plaza no esté cubierta durante un periodo determinado al inicio de curso? Bueno, pues ahí está el trabajo de CESIF. Nosotros ya tenemos un catálogo o un número determinado que tenemos conocido de plazas que, por ejemplo, por jubilación, me estoy acordando de dos compañeros, sí. Un compañero y una compañera. Uno es el día 12 y otro es el día 10 de septiembre. Evidentemente deben de comenzar por normativa el curso. En el momento se jubilan hay que reponerlo. Por tanto, esos dos casos ya los hemos trasladado a la consellería porque lo que queremos es que el alumnado no se quede esas 2 semanas mínimo que ocurría con el anterior gobierno. ¿Cuál es el posicionamiento, cuál es la reivindicación del sindicato CESIF en este caso? Bueno, queremos mejorar y eso implica que esas sustituciones de esas 2 personas que se han jubilado o que se van a jubilar en breves días, pues automáticamente en lugar de que sean 2 semanas sea un tiempo inferior y debería de ser en la misma semana donde se produce esa baja. Carlos, lo que quieras añadir rápidamente. Bueno, vamos a ver, yo estaba viendo un poco en qué consistía un poco por lo que habíamos abierto el debate. Aquí era un incumplimiento del Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Y de un Real Decreto, que es el que pone de relieve, que es el Real Decreto 132/2010, que es por el virtud del cual se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas, ¿vale? Y entonces nosotros lo que conseguimos es que la Consellería reculase en relación, en este caso, con el incumplimiento del ratio que había, en este caso, en las aulas. ¿Vale? Sirvió de base, en este caso, nuestro informe jurídico-técnico para que la Consellería de Educación dijese, ostras, pues es verdad, yo no puedo aquí de alguna forma introducir una ratio superior a la que de alguna manera tiene las condiciones de esta clase y donde se permiten tantos alumnos. Ese era un poco, en este caso, el envoltorio, fue un poco el objeto, ¿no?, de lo que fue el encargo profesional, y un poco la consecuencia era evidentemente el que decir, oiga, y el director del centro, aquí pasa alguna cosa, el sistema de responsabilidad, ¿cómo funciona? Pues yo tengo aquí a 40 personas, me pasa algo cuando yo puedo tener en la ratio que viene establecida en ese Real Decreto y en el Código Técnico de la Edificación 20, yo soy responsable de algo, yo por lo menos lo pongo de manifiesto, y yo por lo menos si hubiese alguna contingencia, alguna vicisitud, pues oye, yo siempre puedo decir que se lo he dicho a la consellería. Venga, vamos, y tú me sigues sacando temas. ¿Eh? y todos muy interesantes. Hablamos de Edifica. De Edifica, Hablamos de Edifican, claro, evidentemente. Me lo ha puesto a huevo. Sí, es sí. decir, yo quería preguntarte por esto, evidentemente por el plan Edifican, que también el consejero Rovira ha dicho que bueno, lo que haya que cambiar, se cambia. Lo que no, pues oye, se puede seguir trabajando en ello. Lo que pasa es que yo, corregidme si me equivoco, en los últimos años he visto muy poco desarrollo del plan Edificant. Vamos, en definitiva son también las infraestructuras en materia educativa o la construcción de colegios, porque sigue habiendo algunos en barracones. Esto yo no sé si algún día lo conseguiremos erradicar en la Comunidad Valenciana, por lo menos. Bueno, una buena iniciativa, José, y en el resto de España, ya, pero hombre, es que seguimos viendo los dichosos barracones, que por fortuna van siendo menos, pero ahí están. Cuidado, pero por una cuestión administrativa también. No, por ya. de contratación tenemos una normativa, en este caso en materia de contratación pública, a la cual ya sabes que nosotros pues particularmente nos gusta mucho y nos dedicamos desde hace muchísimos años, y tenemos muchas vicisitudes, muchos problemas, en este caso en relación con obras precisamente del plan Edifican, por esto del incremento de los materiales, por todo, ¿no? Por todo lo que está viendo, por el tema de la inflación, porque al final pues los contratistas pues hacen una oferta para ser adjudicatarios y luego no cumplen, quieren parar las obras, pues bueno, un poco el pan nuestro de cada día ya ha polarizado lo que son la ejecución de centros educativos. Pero yo creo que ha sido una buena iniciativa, yo creo que ha habido muchos centros docentes que de alguna forma con esta iniciativa van a ver la luz. Vamos allá, porque tengo por delante el distrito único, el enfermero escolar, que parece que se puede llevar a cabo, es decir, que tenemos el tema del plurilingüismo, vamos, esto es un no parar. José, perdón, ya te adelanto, y te lo digo aquí públicamente, para la semana que viene te espero. Perfecto. Porque no me da tiempo a contar todo, y vamos a ver también cómo arranca el curso el próximo lunes. De Rubiales no vamos a hablar. Que no, deja Rubiales.
Sí. que Rubiales está ahí de momento inhabilitado. Por cierto, al final será la FIFA la que lo terminará inhabilitando, yo diría casi in eternum, porque si le mete la sanción de 15 años, se acabó, aunque ya la federación está demostrando ayer el acceso a Jorge Vilda, seleccionador femenino, queda clara la postura de la federación y evidentemente también del Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, lo que vamos, venga. Bueno, yo que vaya por delante solo hablo del Valencia, y dicho eso, cuando hablamos de fútbol. Y de la selección también, por supuesto. Sí, pero Rubiales, Rubiales, que yo estuve en la Escuela Valencia, fue compañero mío en este caso en el Juvenil de Valencia. Sí, pero acabó en el Levante. Acabó en el Levante, Sí, pero sí. él empezó cuando llega de Motril, el primer equipo en juveniles, que es cuando llega, el primer equipo donde viene es el Valencia. Bueno, la gente no lo sabe, pero con Carlos Primo se perdió una especie de Albelda, Baraja, que yo he jugado con él al fútbol. Por eso a nivel amateur, pero vamos, no. Y un centrocampista maravilloso. Bueno, sí, volviendo a lo que tú comentabas, claro, ahí hay que ver respecto a lo que tú dices, es si en un aula, que además de la normativa que tú has citado, en todos los decretos de currículum, incluso también en los de formación profesional, en los anexos aparece las superficies mínimas y las aulas mínimas y la ratio necesaria para cada una de las aulas cuando estamos en los diferentes niveles. Digo FP porque siempre es lo más exigente, y por ejemplo ahí aparece un aula de teoría, un aula de los diferentes módulos, como puede ser un aula taller, un laboratorio, y te marcan los metros. Si evidentemente el centro que comentas no cumplía con lo que marca incluso la normativa que tú dices, pero también esos anexos de superficies mínimas que marca los decretos y los reales decretos de título, pues evidentemente hay una incoherencia y hay que solucionarla. Dicho esto, pero en ello estamos, ¿no? Sí, y dicho esto, yo no puedo combinar con la idea de que Edifican ha funcionado bien. No, si te he dicho entonces, que no. lo digo para que quede claro que en los últimos años no ha funcionado. Sí, y siempre hemos dicho lo mismo. Entonces, desde CESIF. No, yo lo que sí que quiero recordar es que hay que ser coherente. El hecho de tener un plan estratégico para la construcción y mejora de infraestructuras educativas es necesario, sí, siempre. A partir de ahí, lo que se implementó en las últimas legislaturas del Botanic ha funcionado bien. Pues recordemos algunas cosas. Tasa de ejecución menor del 20%, transparencia cero. ¿Por qué? Porque nosotros como sindicato CESIF hemos pedido la ejecución de las obras y el estado en que cada una de ellas se encontraba y no lo hemos recibido en los últimos 4 años. No lo han dado. Y yo creo que lo que toca es que den a los sindicatos que representamos, a los docentes que van a trabajar en esos centros o que trabajan en esos centros, evidentemente, en qué situación se encuentra. A nosotros nos han llamado directores, incluso alcaldes nos han comentado en algún momento cuando hemos coincidido en la consellería que no sabían cómo estaba la situación. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué esa baja ejecución? ¿Por qué se alargan los términos? ¿Y por qué no han dado la información? Pues mira, porque al final entran muchas administraciones a la gestión. Y todos sabemos lo que es la burocracia. Bueno, pues la burocracia administrativa, quien mejor la conoce es Carlos. No, bueno, eso está. Como yo, hay mucha gente que la puede conocer. Pero de todos. Tú eres un gran experto en derecho administrativo. Llevamos muchos años ahí en la mina, pero bueno, con independencia de eso. Y de alguna forma, pues sabemos un poco de lo que hablamos, porque, iba a decir desgraciadamente, no desgraciadamente, sino por una cuestión de gracia, yo creo, toda la antagonía. Nos ha tocado defender en muchas ocasiones a ayuntamientos e incluso también a empresas contratistas, en este caso, de lo que es el Planificant. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Efectivamente, yo creo que al final... Pero hay una baja ejecución en todo por el tema burocrático. Por ejemplo, en relación con el tema de lo que son los proyectos europeos... ¿Dónde están los proyectos europeos? ¿Cuántos se ha podido materializar? ¿Los veremos en esta legislatura? Claro, no, pero claro, el problema que tenemos aquí ya es una cuestión amigo Pedro Dalí ya no solamente algo veremos. Pero José es al cuadrado. Sí. Estáis los dos Josés aquí. Ya no es una cuestión única y exclusivamente de si funciona bien o mal lo que es el Planificant. Yo creo que el Planificant es una buena iniciativa. El tema de los fondos son buenas iniciativas. Lo que pasa es que luego la gestión, evidentemente la burocracia cuesta muchísimo, se hace muy angosta, muy azarosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una normativa de contratación pública que ya de alguna forma no hace nada livianos lo que son los procedimientos. Entonces tenemos, en este caso, la posibilidad, los operadores, en este caso que nos dedicamos a esto, a poder impugnar un pliego, a poder impugnar una adjudicación, con la suspensión. Y a partir de ahí es donde todo... Te puedes tirar, si coges con una empresa que lleva un despacho especializado detrás, te puedes tirar 2 o 3
3 años para licitar una obra. A mayor abundamiento, y esto no hay que olvidarlo, porque esto es una realidad, y principalmente donde se centran las contingencias ya en lo que son adjudicatarios del contrato, vienen de aquí, José. Es en relación, en este caso, a que hemos vivido una época con una inflación terrible. Entonces, los justos, los contratistas, los precios en este caso para ser adjudicatarios de un contrato son muy justos. Si tú a esos precios justos encima le añades una inflación como la que estamos viviendo, evidentemente pierden por todas las partes. Sí, los contratistas, que es lo que está pasando, y habéis visto iniciativas diariamente en los medios de comunicación, decir, oye, yo me voy de la obra, yo me voy, porque prefiero perder que más perder. Efectivamente. Pues eso, de alguna forma también tiene su reflejo en el planificante. Es un tema, por cierto, importantísimo. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado en un ayuntamiento donde estoy asesorando, en este caso al ayuntamiento, en relación con el tema del planificante, con una obra parada 1 año y medio. Sí, sí, y que además las adjudicatarias de obra han cogido y han dicho, yo me voy, por lo que estaba diciendo Carlos. A ver, rápidamente, el tema del... Es que claro, cada tema... No es fácil. Cada tema da para un libro, da para escribir un libro. Bueno, nosotros... sí, dime. Sí, digo que nosotros desde CESIF, evidentemente, lo que queremos son las máximas garantías en cualquier procedimiento administrativo y por lo tanto la ley, la 9/2017 del sector público para el tema de la contratación, se tiene que cumplir. Y es garantista. Dicho eso, si usted, sabiendo que es garantista, sabiendo que se puede hacer, porque eso es preservar los derechos, pero sobre todo garantizar la buena gestión del dinero público, y eso es fundamental. Y nosotros, estando de acuerdo con eso, lo que no puede diseñar una consellería es un procedimiento enfarragoso que además genera inquietud e inseguridad. Voy a poner un ejemplo. A mí me consta, y nos consta en el sindicato, que hay ayuntamientos que en un momento determinado han preguntado cuándo se les iba a hacer la transferencia del coste de Edifican, porque la consellería lo que dice es, no, usted se encarga del pliego, se encarga del proyecto y se encarga de la ejecución de obra, de la comprobación de cada una de las fases de la obra y además del pago. Y después le haremos nosotros la transferencia. Eso ya de por sí es un problema. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento depende cuál sea su pulmón, va a tener más o menos dinero para poder acometer unas obras que son de una importancia económica fundamental, sobre todo en pueblos pequeños. Totalmente. Y dicho eso, creo que todos somos conscientes que la competencia en este sentido y la titularidad de estos edificios es de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, complicar el sistema y de generar en los ayuntamientos unas competencias que no son propias y que les han hecho firmar esas competencias porque no son propias, igual que las de educación no son propias del ayuntamiento, pues evidentemente lo que ha generado es que aumentemos la burocracia cuando CESIF siempre está por la minimización de la burocracia. Bueno, ya entro en tiempo de descuento y solo me va a dar tiempo de decir ahora sí, no, porque le quiero preguntar a Carlos también por el puesto de sucesiones y donaciones, que ayer se presentó el proyecto de ley por parte del Consejo, que tampoco es ninguna tontería, es que claro, es lo que tiene la acumulación de noticias en septiembre. ¿Somos optimistas con esa figura de la enfermera o de la enfermera escolar para este nuevo curso, sí o no? Somos optimistas, se parece, y estamos pendientes de reunirnos en un tema técnico en este sentido, que el personal sanitario puede estar ya en los centros. Es una iniciativa que hemos defendido en este programa e históricamente desde CESIF, y esperamos que se materialice, que nos informen y que los padres, las madres y los docentes podamos estar satisfechos de este logro. Muy bien, distrito único. Tenemos que hablarlo y ver en qué condiciones. Lo anunció el consejero Rovira, que está por la labor de recuperar el distrito único, vamos. Que cada uno elija lo que quiera. Si el distrito único lo que no puede hacer es empeorar las condiciones de los centros públicos de la red de la Generalitat Valenciana. Y esto que me lo dejo para próximas ediciones, pero bueno, para hacer algún tipo de avance, bueno, el plurilingüismo, ¿no? Es decir, al final, ¿qué? ¿Conseguiremos que cada uno reciba la educación en el idioma que considere oportuno o no? Después de la que lió Vicent Marsa en su momento. Nosotros fuimos el sindicato que tumbamos el primer decreto de plurilingüismo porque se daba dinero a cambio de que se aumentara un porcentaje de una lengua. Somos defensores de que no se deben minorizar ninguna de las lenguas cooficiales, en este caso castellano y valenciano, y creo que el enfoque, y el compañero lo estaba diciendo muy bien, debe de ser mucho más amplio. Tenemos que tener esa capacidad de conocer los dos idiomas y defendernos, por entendernos así, en cualquiera de los dos idiomas propios que tenemos, que es el castellano y el valenciano, y además ese plan de plurilingüismo debe de tener muy en cuenta el inglés
igual que otras lenguas, porque es el futuro de nuestros jóvenes. Muy bien, hoy lo van a tener difícil nuestros redactores para sacaros titulares, que habéis comentado un montón de temas. Carlos, para cerrar rápidamente, proyecto de ley de ese impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, pues una iniciativa súper positiva, súper necesaria y súper esperada. Para eliminarlo, bonificarlo al 99%, llamémosle como queramos. Pues yo creo que de alguna forma para mí es un tributo injusto, preferentemente lo que son las sucesiones, y de alguna manera, pues bueno, estaba haciendo que es muy triste el que gente que había perdido a seres queridos no pudiera aceptar en este caso la herencia por el pago que tenía. El impuesto de la muerte, evidentemente, o a la muerte, como lo llama Carlos Mazón. Este impuesto de la muerte, que así lo llama el presidente de la Generalitat, yo creo que es tremendamente injusto. Yo creo que era fácilmente acordar su supresión, porque tampoco representaba para las arcas públicas un porcentaje en este caso en relación con los ingresos muy sustancial. Ahora bien, yo creo que también la gente, no tiene que olvidar que la ganancia patrimonial, y en este caso la plusvalía, la vamos a tener que Solo pagar, me da tiempo a decir... solo me da tiempo a decir... cree que esto es... Claro, solo me da tiempo a decir sí o no. Por plazos, por plazos reglamentarios, burocracia, etcétera, ¿podremos ver erradicado ese impuesto de sucesiones y donaciones en esta legislatura? Por los plazos, sí, seguro. Sí, vale, muy bien. Seguro. Qué bárbaro, ¿eh? Con qué ganas habéis venido. Me he dejado aquí un montón de cosas. Apunte usted una agenda. Es el inicio de curso. Para la semana que viene. Y además súper interesante. Y tanto. Y todo eso. Además aprender ahí de José, sobre todo. José, yo llevo ya como tú aprendiendo de ti también. Llevo ya años. Bueno. Gracias, José Seco. Gracias, Carlos Primo, amigo mío. Vosotros. Venga, nos vamos al boletín informativo de las 10. Por cierto, las acciones de Telefónica subiendo un 3%. O sea que parece que no ha sentado mal a la compañía española de telecomunicaciones la entrada de capital saudí, y de qué manera. Menudo bombazo de noticia en lo que llevamos de este inicio de curso, y acabamos de arrancar. Venga, volvemos en unos minutos. Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las acciones de Telefónica suben tras la entrada en su accionariado del Estado saudí. En concreto, los títulos de la operadora se revalorizan en tiempo real un 2,16%. Se colocan sus acciones en los 3,83 euros en una sesión en Europa marcada por las pérdidas. Entrada de Arabia Saudí a Telefónica, que ha pillado por sorpresa al gobierno, que tiene ahora 3 meses para decidir sobre esta operación. Y es que, pese a que Saudi Telecom no tiene intención de llegar al 10% del capital de Telefónica, su irrupción en el accionariado de la operadora necesita la autorización del gobierno, al tener Telefónica actividades estratégicas. Javier Sánchez, CEO de ADL Sazón, en declaraciones a Radio Intereconomía. El Ejecutivo tiene que ver la operación y lo tiene que autorizar, precisamente porque están implicadas infraestructuras críticas del Estado. Entonces tiene que haber una autorización previa de la operación, y bueno, vamos a ver qué dice Bruselas, ¿no? Porque al final tenemos también en ciernes una fusión de Orange con MásMóvil, y lo que estamos viendo es que compañías europeas en este sector de las telecomunicaciones están denostadas, pues con las capitalizaciones bursátiles actuales, pues son fáciles de comprar por un tercero, ¿no? Cuando tienen tanto capital en China y en Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? O sea que bueno, esto es algo para que Bruselas se lo haga mirar, porque al final estamos regalando, entre comillas, empresas de muchísimo valor. Desde el Gobierno piden, entre tanto, tranquilidad y aseguran que el Ejecutivo velará por la autonomía estratégica de España. Isabel Rodríguez, ministra portavoz. Esta compañía, que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino que es una compañía estratégica, un operador estratégico, y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad, tranquilidad, y creo que movimientos económicos que afectan a la bolsa, que afectan a la economía de un país y de una compañía, pues conviene dar estos mensajes de tranquilidad y no inquietar, y es lo que va a hacer el Gobierno y lo que está trabajando en estos momentos ya la vicepresidenta primera y ministra de Economía. La operadora española asegura que toma nota de la aproximación amistosa de
Saudi Telecom al grupo, una operación que se comunicó al cierre ayer del mercado. En concreto, el principal operador saudí anunció la adquisición de una participación del 9,9% en Telefónica por un importe total de 2.100 millones de euros. La compra se ha realizado mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de la operadora española. Una operación, dice Javier Santa Cruz, economista, con una lógica empresarial. Es un movimiento que en términos de accionariado pues probablemente sea sorprendente, pero tiene una lógica detrás que es el posicionamiento, igual que ha pasado en otros sectores, por ejemplo en el sector de las infraestructuras, en la energía, también en la aviación, pues que la presencia de dinero del Golfo Pérsico pues termina llegando a España, que tenemos varias grandes compañías además del IBEX 35 que tienen en su accionariado ese tipo de fondos, y por tanto pues en este momento pues le ha tocado a Telefónica, como le puede tocar a otras telecos europeas y como también puede ocurrir en otros sectores. Operación que el mercado recibe, como decimos, en positivo. Las acciones de Telefónica lideran las alzas del IBEX 35, se revalorizan 2,13% hasta los 3,83 €. Subida de Telefónica dentro de un IBEX 35 que, al igual que el resto de plazas europeas, opera con recortes. Se deja el selectivo un 0,45%, se coloca en los 9.350 puntos. París abajo un 0,94%, el DAX alemana cede un 0,51%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, opera con una caída del 0,76% a 4.236 puntos. En el mercado de divisas, el euro sube tímidamente frente al dólar, arriba apenas un 0,03%, se compra y vende hasta ahora a 1,0728 $. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, cede un 0,48% hasta los $89,61. Y el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, se incrementó un 5,3% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior, un aumento que llegó al 7% en las islas y en las áreas metropolitanas. A pesar de este aumento interanual, el precio de la vivienda se abarató en agosto un 0,1% con respecto al mes anterior. Otras noticias. El dirigente de En Común Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha asegurado que la ley de amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura de Pedro Sánchez y no la condición previa del partido de Carles Puigdemont para negociarla. Claro, pues yo es que lo entendí diferente y todas las veces que lo he hablado con él lo he entendido de otra forma. Yo entendí que la amnistía es la condición para la investidura y no es la condición previa para hablar de la investidura. Quiere decir que en terminología de presidente Puigdemont es el pago, digamos, ¿no? Para dar sus votos, sus 8 diputados. En declaraciones a Onda Cero, Jaume Asens ha remarcado que el centro del acuerdo pasa por esa ley de amnistía y que el resto de las peticiones, dice, son ornamento. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Según datos de las últimas oleadas del Estudio General de Medios, Radio Intereconomía consolida su posición como la emisora económica más escuchada de España. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde. De lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá. Sintoniza en tu televisor El Toro TV desde Valencia y verás la televisión 10 hecha a tu medida. El Toro TV, la televisión 10 que estabas esperando. Memoriza El Toro TV en el número 10 de tu mando a distancia.
Porque los tiempos cambian, nuestras necesidades cambian, el mundo cambia y tu casa también necesita cambiar. En Downic reformamos contigo, porque mereces disfrutar de un hogar que se adapte a todos los cambios de tu vida. Ama tu hogar. Downic.com. Descubre un lugar capaz de reunir a las mejores y a los mejores profesionales del mundo de la paella. El próximo 10 de septiembre ven y disfruta con nosotros de uno de los concursos gastronómicos más antiguos del mundo. Todo un mundo para celebrar la cultura de un lugar. Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Los mejores cocineros del mundo en un solo lugar. Esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Estás escuchando Intercafé. Bueno, pues estamos en el filo de las 10, casi 10 minutos de la mañana. Vamos a seguir avanzando en el programa. Bueno, vamos a ver, seguiremos avanzando como podamos. Tenemos pensado y previstos algunos invitados, pero las cosas del directo, pues bueno, suelen fallar. Hoy es el tiempo normalmente de emprendedores, pero bueno, estamos arrancando cursos, todo un poquito complicado, complejo. A ver si en unos minutos luego también podremos tener en este caso, yo creo que una empresa muy importante a nivel valenciano, y que tiene que ver con el ámbito, como siempre, dentro de la sección de Startup Valencia, que son unos clásicos ya por fortuna en este programa y en esta casa, y vamos a hablar de ingeniería aeroespacial. Concretamente hablamos de Arcadia Space, una empresa que está operando desde el aeropuerto de Castellón. Sí, aquel que decían que no tenía aviones, pues miren ustedes si tienen aviones, tienen ingeniería aeroespacial, y hablamos de una empresa que es capaz de aportar soluciones, como lo oyen, para poder viajar al espacio, para poder interactuar en el espacio y, en definitiva, para ese sueño del ser humano, de la humanidad, de poder seguir conquistando nuestros astros que tenemos alrededor, nuestros planetas, ¿no? Mejor dicho, o también satélites, como es el caso de la Luna, que ahora está de moda porque esa sonda lunar india, de cuyo nombre es un poco impronunciable, por eso no me la sé de memoria, pues consiguió aterrizar en la cara oculta de la Luna, que era el gran que era la gran asignatura pendiente también del ser humano, por conocer los detalles de la cara oculta que no vemos desde la Tierra de nuestro satélite natural, y las misiones a Marte, los nuevos sistemas de propulsión, etcétera. Bueno, como digo, todo eso será dentro de unos minutos. Ahora vamos a repasar un poquito de actualidad. Tenemos aquí a nuestro muy buen amigo Diego Barea. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, José Luis. Diego Barea, que es redactor jefe también de Interdiario, y que, bueno, pues ya esta temporada pues está ya licenciado, empezó con nosotros de prácticas y ahora ya es periodista a todos los oficios,
a todos los efectos. Enhorabuena, compañero. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. A ti y a Xavi Cuenca, los dos sois ya licenciados, formáis parte de este equipo, y también nuestro amigo Alex Navarro, que de momento está en ello, está también con la carrera. Bueno, ¿qué tal? Por cierto, vamos a aprovechar para hablar un poquito también de Interdiario, vamos a hablar un poco también de lo que vamos a ir ofreciendo durante esta nueva temporada, es decir, novedades, cosas que tenemos en mente, para acercarles a todos ustedes, a todos vosotros, la información de la mejor manera posible. A ver, cuéntanos un poquito de qué estamos trabajando. Bueno, pues a efectos de tener un medio digital en condiciones que acerque la información de proximidad, centrándonos un poco también en lo que es el ámbito de la Comunidad Valenciana, pero también abriendo nuevos campos en sectores como puede ser la tecnología, la movilidad, el mundo startup que conocemos bien, y también ampliar también un poco los territorios y dar información detallada de aquellos municipios interesantes o otras comunidades autónomas. Te he dicho, por ejemplo, tú sabes, y bueno, lo vamos viendo de una manera constante. Ayer, bueno, en estos dos pasados días hemos contado con la presencia de la nueva alcaldesa de Requena, la nueva alcaldesa de Torrent. Por cierto, recordemos que Amparo Folgado es la segunda vez que recoge la vara de mando en Torrent, ya lo tuvo. Es curioso el caso de la capital del Horta Sud. Jesús Ros fue alcalde, en este caso dejó la vara de mando en manos de Josep Bressó. Luego María José Catalá se convirtió en alcaldesa, luego volvió 10 años más tarde, volvió a ser alcalde. Amparo Folgado fue alcaldesa de Torrent entre 2012 y 2015. Y después, ahora otra vez vuelve a ser alcaldesa. Es un caso un poco curioso el de Torrent, pero mira, ahí estamos. Quiero decir con ello que la importancia, ¿verdad?, de todo lo que es la cercanía, la proximidad, Diego. Recordemos también que en esta semana, tú incluido, que creo que además en breve también vas a salir, ahora hablaremos también un poquito de tu faceta de músico, que tenemos a muchos municipios en fiestas, ¿no? Pero qué importante es la información local, como hemos ido viendo en estos últimos meses. Hombre, sobre todo es la que más conoces, o sea, la que más cerca tienes y de primera mano puedes llegar a conocer y a, sobre todo, conectar con ese público que es más cercano y conocer de primera mano los protagonistas de la información, tanto agentes políticos, empresarios o gente de la sociedad civil que conecta con nosotros a través de estos micrófonos y nos da sus testimonios sobre la actualidad, y nosotros recogemos sobre todo para hacerlo llegar a nuestros, en este caso, lectores y oyentes, porque sobre todo la información de proximidad es la que permite conocer mejor la realidad de la que vivimos. Fíjate, vosotros que sois recién licenciados, conviene recordarle también, vamos a darle un poquito de agua a Diego, que me lo pasa a Juan Frank, te pones la garganta, estás de... Carrasposo, pero frío, pero no por salir ni por nada, que Diego está aquí trabajando y no va de fiestas en fiestas de los pueblos. Ya te tocará, compañero. Los aires acondicionados. Los aires acondicionados, sí. Tú sabes lo que me dicen estos días los equipos de prensa de los nuevos alcaldes y alcaldesas. Bueno, ayer el lunes lo vimos con la alcaldesa de Requena, con Rocío Cortés. Bueno, yo no sé cómo llegaremos de voz, ¿no? Porque venimos de muchos días. Pero esa importancia de lo que nos gusta, fíjate todo lo que conlleva el ámbito de la información municipal, lo veíamos con Amparo Folgado el otro día, lo vemos en la ciudad de Valencia, ayer hablábamos también con el concejal del ciclo integral del agua, por ejemplo, con Carlos Mundina. Qué importante es, por ejemplo, la limpieza de invernales, de barrancos para evitar problemas con las lluvias, que por fortuna han ido bastante bien, es decir, los mecanismos han funcionado, lo que es la mejora de pavimentos, señalizaciones. Bueno, el tema de la movilidad, Diego, va a ser también va a ser uno de nuestros temas estrella, también de esta temporada, que arrancamos el lunes tan a piñón que no nos dio tiempo casi ni de presentar ni de hablar de cosas y de novedades que vamos a tener. Bueno, es un tema muy amplio y sobre todo que contamos con expertos de la casa y con testimonios de primera mano que nos ayudan a conocer un tema tan complejo como es la movilidad, tanto en la ciudad de Valencia, que durante esta legislatura ha estado tan entredicho, y también con vistas con los alcaldes, como por ejemplo de Sedaví o Alfafar, de la Autoridad Metropolitana, que es Metropolitana del Horta, que es uno de los caballos de batalla. La Mancomunidad del Horta, perdón, Consejo Metropolitana era antiguamente, la Mancomunidad del Horta Sud. El intentar conectar la ciudad con los pueblos de alrededor, porque es
Valencia es más grande que la Pero simple ciudad. tú, por ejemplo, que eres casi hijo, no sé si decir, casi hijo adoptivo de Tuéjar, ¿no? Es decir, en un municipio pequeñito, ya de esa zona del interior de la provincia de Valencia. Pero fíjate cómo se valora, ¿no? Todo lo que es la aportación de servicios. Bueno, ahí seguís con un gobierno, en este caso, digamos, autóctono. Exacto. Con un partido independiente, propio. Es decir, pero lo que se valora, ¿no? A nivel de los vecinos, de los que, bueno, tú vas con mucha frecuencia, de cualquier tipo de detallito, ¿no? Exacto. Allí, por ejemplo, sí que se echan falta a lo mejor, que no es un mal servicio porque llegan 2 líneas de autobús al día, uno de ida y otro de vuelta a la ciudad de Valencia. Uno al cabo del día. Exacto, uno pasa a las, creo que es a las 11 y el otro a las 8 de llegar. Pero sí que es verdad que en estos últimos años se ha impulsado la autovía que llega hasta Losa del Obispo, que es un poco conectar la parte del interior que muchas veces pues está olvidada y muchos vecinos de la zona de esa comarca tienen más cerca los servicios, por ejemplo, en comunidades autónomas como puede ser Cuenca o Teruel, que en la misma ciudad de Valencia. ¿Vosotros pertenecéis a los serranos? Exacto, a los serranos, junto con Chelva y toda esa zona, ¿sí? Exacto, entonces un poco hay que intentar también no olvidar esos espacios que quedan muchas veces alejados de cualquier realidad, digamos, metropolitana, y al fin y al cabo están a 70 kilómetros de lo que es la ciudad principal de la comunidad autónoma. Y en ese espacio de confrontación, por ejemplo, que puede haber de servicios tanto en la ciudad como en los pueblos, sí que es verdad que se echa de menos a lo mejor tener mejores, por ejemplo, conexiones a internet, que muchas veces flaquean. ¿Tú te acuerdas que el otro día lo comentábamos también con la alcaldesa de Requena? Es decir, y con el director general, nuevo director general de Transparencia de Patrimonio, con nuestro buen amigo José Tárrega, la importancia que tiene para fomentar el teletrabajo, y sabes que es una constante en este programa, respecto de poder desarrollar, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Porque ahora con esa conectividad, con la fibra, con el 5G. Ahora que estamos hablando de Telefónica, de toda esta operación con el capital saudí que acaba de entrar en la operadora española, que repito es la gran noticia, que duda cabe desde luego del inicio de temporada y desde luego también del año en materia también bursátil. Y ya veremos qué efecto tiene. Recuerdo estas horas está subiendo un 3%, pero sobre lo que tú apuntabas, ¿no? Qué importante es esa conexión, esa conectividad, porque eso permite fomentar el teletrabajo. Tú a lo mejor, imagínate, llega un día que puedas estar en Tuéjar, estás con nosotros entrando como ahora por videollamada, tenemos toda la conexión como si estuvieras aquí en el estudio y estás desarrollando otro tipo de actividad, y todo esto además fomenta y genera el emprendimiento, ¿no? Ya que nos gusta tanto hablar de esto. Y sobre todo que dinamiza aquellos territorios que por sus características no ofrecen unos puestos de trabajo, digamos, acorde a las nuevas realidades que tienen las nuevas generaciones, por así decir. Y el teletrabajo un poco que se impulsó en la época de la pandemia y que se hablaba de ha llegado para quedarse, quizás hace falta una vuelta de tuerca más y apostar más en conexiones, como hemos hablado, en aquellos territorios que de verdad ofrecen esa posibilidad de compaginar una vida a lo mejor más tranquila que las ciudades, pero sobre todo sin perder el hilo de lo que es el trabajo diario que ofrecen, por ejemplo, en este caso, la radio o cualquier empresa o gran empresa que puede compaginar tanto el teletrabajo como la forma presencial. Muy bien. Bueno, cuéntanos cosas también del Interdiario. A ver, venga, que recoge buena parte de la producción informativa de esta casa, de Intereconomía Valencia, y bueno, en el cual pues bueno, tenemos previstas muchas novedades. Vamos a ver si, por ejemplo, podemos dar en directo pues lo que es la comparecencia de la consellera portavoz, en este caso Ruth Merino, todos los martes en directo, y como también espero que lo podamos hacer a través de TDT, del futuro Canal 10, que estamos en ello, cociéndolo, se está cociendo todavía. Y luego también pues las distintas secciones. A ver, cuéntanos un poquito lo que vamos trabajando para que lo conozcan nuestros lectores, para que lo conozcan nuestros oyentes, y bueno, pues eso, en todas las novedades que tenemos, ¿no? Bueno, pues al ser un medio digital abre un gran abanico de posibilidades y queremos centrarnos tanto en recoger
las noticias por escrito como para emitir señales de vídeo tal y como es informado. Interdiario tendrá la posibilidad de seguir los canales y programas de esta casa a través del YouTube, Twitch o en la propia Interdiario TV, así como que se recogerán en la plataforma iVoox y tan solo los lectores o oyentes que no hayan escuchado los programas al día podrán entrar a la pestaña y volver a escucharlos. Pero sobre todo vamos a centrarnos por ejemplo, en las áreas, de las secciones, sí. En fin, y como varias, digo, también, por supuesto, agradecerle a Germán García, que es también la persona que está ahí al frente de este desarrollo. Bueno, al final esto es un equipo, porque está Diego Barea, está Julio Madrigal, está un servidor, pues está Germán, está Juanfran, en fin, aquí estamos todos. Nebota ahora que ya llega y ya es uno más, que se fue en verano pero volvió, esto es porque estaba muy a disgusto. El próximo lunes, por cierto, Diego, también conviene recordarlo, que tú también eres un colaborador habitual, vuelve Juanfran Barberá, con Mañana es tarde, a partir del mediodía, después del boletín informativo de las 12, con Ángelus incluido, pues ahí está el Mañana es tarde, magazine que inicia su segunda temporada, fíjate, ¿no? ¿Quién le va a decir? Ya estamos ahí, es que Juanfran dijo, en un suspiro arrancamos y ahí estamos. Pues eso, ¿qué más cosas? Porque vamos a hablar, recogemos la actualidad en clave política, económica, tecnológica. Varias secciones destacadas que hemos querido remarcar, una gran sección llamada Actualidad, donde volcaremos los temas prioritarios tanto de política como en materia económica que afecten a la Comunidad Valenciana, pero también una visión nacional. Una sección de Comunidad Valenciana para recoger aquellas informaciones, como hemos mencionado anteriormente, de los pueblos más cercanos o de la propia ciudad de Valencia o Castellón o Alicante. Y también daremos paso pues a nuevas secciones así más innovadoras, que son los que nos gustan, y ampliar los campos, como puede ser Comunica Startup, donde hablaremos de la actividad de las startups y recogeremos las informaciones de los invitados que vienen al Intercafé. Otra de I+Verde en relación al programa nacional. Sí, permíteme sobre esto, hay que decirlo con modestia, pero ahí estamos, poco a poco vamos afianzando no solo el programa, sino también la sección, que tiene un buen seguimiento en Interdiario. Exacto, además son temas que están a la orden del día y que parece ser que van interesando más al público general, porque se tocan temas como puede ser la energía. Ayer hablamos mucho de la fotovoltaica, el gas. Puede dar una visión más cercana de aquellos temas que para muchos suenan desconocidos, pero que gracias a los contertulios y a las informaciones que aportamos en I+Verde puede aportar un poco más de luz sobre estos temas que perjudican y preocupan a mucha gente, pero muchas veces se desconocen. Yo te quiero preguntar, no sé si en la zona, porque claro, el territorio valenciano es tan grande como por supuesto el resto de España. ¿Qué te pareció ayer cuando comentábamos en I+Verde esa problemática respecto a que muchos alcaldes, que muchas alcaldesas no ven con buenos ojos esto de, oye, que ¿por qué tenéis que instalarlos un huerto solar o un parque fotovoltaico en nuestro territorio? Cuando ayer dejaba muy claro el presidente de ABAESEN, de la Asociación Valenciana de Empresas de Energía, Marcos Lacruz, y también el CEO de la empresa valenciana Silicon Valley, que es que ellos están dispuestos a hablar, a ejercer el papel didáctico y de todo lo que ellos suponen. ¿Tú cómo lo ves esto? Porque claro, de entrada, no sé, a los municipios les asusta esto de decir, pero ¿cómo me van a poner a mí un parque fotovoltaico aquí, ¿no? Creo que en la mirada de aquellos municipios, a lo mejor más pequeños, pero que a la vez son los que tienen un terreno más grande que se podría aprovechar para instalaciones de este tipo, creo que tienen una mirada, digamos, un poco cortoplacista, en el sentido de que para ellos son prioritarias otras cuestiones. Es decir, la vida allí, digamos, es más complicada en el día a día y miran más, pues, día tras día o a lo mejor a corto plazo, cuando estas instalaciones para muchos municipios deberían ser prioritarias, no solo por agilizar la economía. Es decir, esto le permite, por ejemplo, a cualquier municipio que tenga empresas del sector primario, como puede ser granjas o puede ser, por ejemplo, instalaciones de agua,
recaudar energía y sobre todo que sea más eficiente. Recordemos que nos decía ayer Marcos Lacruz que solo en repercusión de IBI, para todos aquellos alcaldes y alcaldesas y equipos de gobierno que nos estén oyendo ahora o que nos estén viendo, recordemos a través de las redes sociales, que puede haber una repercusión entre 2 y 3 millones de euros solo por el impacto de la instalación de un huerto, de una planta, un parque fotovoltaico. Es verdad que se pone en entredicho siempre el tema de, claro, es que se estropea el suelo, porque claro, con la energía del sol, evidentemente, en el momento que se filtra se estropea en teoría el suelo, pero ayer Marcos Lacruz nos daba muchas soluciones. Pero, ojo, dejar encima de la mesa de un ayuntamiento 2 o 3 millones de euros, si puedes aprovechar un terreno o un suelo que, vamos, que no se está aprovechando en principio para nada, para un ayuntamiento, creo yo, para un municipio, para una comarca, es una buena oportunidad. No sé, por cierto, si en Tójar hay previsto algún parque de estas características o se vería con buenos o con malos ojos. ¿Cómo? Lo preguntaremos si quieres ¿A ti no te consta? Al equipo de gobierno. No me consta, pero por ejemplo en el municipio de al lado de Titaguas, que tiene una gran explanada, sí que hay una zona reservada que hay placas solares. Lo que pasa que en esos pueblos que a lo mejor hay tanto relieve porque son zonas montañosas, sí que es verdad que a lo mejor es más complicado en según qué terrenos, pero que es una gran oportunidad sobre todo para crear también nuevos puestos de empleo y ser más autosuficientes. Claro, pero en Titagua sí que he previsto un parque de estas características. Lo hay. ¿Pero ya está operativo? Sí, está operativo desde hace años. Yo creo que recordar que tendrá por lo menos 15 años ese parque. No es muy grande, no es de grandes dimensiones, pero sí que está ahí establecido. Bueno, y insisto, en la zona de Tójar tenéis previsto algo, de momento no. Hablaremos a ver si y respecto además el tema de fotovoltaica, ya que estamos hablando de la sección de I+, verde que tú apuntabas anteriormente, es decir, el papel que puede hacer para la industria, ¿no? Es decir, por ejemplo, que tenéis vosotros en vuestra zona, y recordemos que los expertos en esta materia apuntan a que puede llegar a abastecer un 50 o 60% de la oferta de las necesidades o requisitos energéticos que tienen un montón de naves industriales. Es decir, que hay gente que piensa, hombre, pero vamos a ver, si no puedo instalar aquí placas solares, ¿a qué santo voy a poder tener, por ejemplo, pues maquinaria en marcha o parte de ella? Bueno, pues se puede llegar a abastecer incluso la mitad. Recordemos que el hecho de poner este tipo de instalaciones no supone tener que eliminar el abastecimiento eléctrico, sino que es un complemento. Vamos, para que todo el mundo nos entienda, que esto funciona como un coche híbrido, que es decir, tiene su papel de motorcito eléctrico, pero que luego al mismo tiempo pues tiene motor de gasolina o un mix, ¿no? Exacto, y además en declaraciones ayer a las que hemos mencionado anteriormente de Marcos, él abogaba porque se han vencido muchos daños que supuestamente se hacían al territorio en relación a que tiene un impacto visual menor que las instalaciones eólicas y sobre todo que los terrenos están cercados y dentro de esos terrenos no se perjudican a la fauna ni a las posibles plantas que puedan surgir y más aún que el retiro de esas placas solares, que en cualquier momento se pueden retirar, tampoco tienen ningún daño sobre el suelo porque es una instalación, digamos, sencilla y cómoda en relación a otras posibles fuentes de energía que existen de las renovables. Y sobre todo que pueden generar autoconsumo y distribuirse para distintas actividades que pueden haber en el municipio. Claro, por eso. Bueno, ¿qué más cosas tenemos en Interdiario? Bueno, pues sobre todo apuntaremos también informaciones en el ámbito de turismo, ya que somos una comunidad donde este sector es muy fuerte, y también un poco que estamos potenciando la sección de opinión. Buscaremos nuevos escritores que se animen a dar su opinión sobre los temas de actualidad. Más los que ya tenemos. Exacto. Por ejemplo, pues recuerdo el caso de Fernando de Rosa, ahora diputado nacional por el Partido Popular, que estará aquí el próximo viernes, ex senador. Tenemos también a Andrés Romera, que es un magnífico auditor de seguridad vial, es decir, muchos nombres que
que estarán ahí también y que siguen con nosotros en el día a día, en esa sección también de opinión. Y el tema también audiovisual, por ejemplo, Diego, que vamos a trabajar para ofrecer en la medida de lo posible, pues bueno, esas ruedas de prensa, por ejemplo, del Consell, no solo del Ayuntamiento de Valencia, sino también de todos los ayuntamientos y consistorios. Trataremos de estar siempre presentes, pues dando ya, digamos, un foco de la noticia importante. Todo esto también lo vamos a retransmitir en Interdiario. Este es un poco, digamos, nuestro objetivo. Exacto, ser un medio digital como puede ser un periódico digital, pero también con la vertiente de ofrecer al lector y al espectador esa señal en vídeo, si es posible, de todos aquellos actos en los que se cueza la actualidad, como puede ser los mítines políticos que hemos ofrecido durante la campaña, las sesiones del Senado que también ofrecimos, aquellas en las sesiones en el Congreso que se puedan emitir. En definitiva, vamos a buscar donde esté la información y donde podamos acceder y pinchar legalmente a la señal en vídeo para ofrecerla a través de Interdiario, y así que los espectadores tengan todo recogido en esta misma plataforma. Recordemos que también estamos trabajando en un canal de TDT, que también el canal 10, y que francamente, pues bueno, también esperemos poder dar una retransmisión importante. Para cerrar ya contigo, Diego, a ver, la última hora de la información que recogemos en Interdiario y que podamos contarles y que queda plasmada aquí. Rápido. Exacto, bueno, a lo largo de ayer, como recordamos, se aprobó el anteproyecto de ley del impuesto de sucesiones. Y hemos comentado ahora con Carlos Primo. Exacto, y el presidente, es noticia que está ahora en portada y que se actualizará en pocos momentos, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, apuntó en un comunicado que la medida va en la dirección correcta en tanto que aligera la carga tributaria de los ciudadanos. Pero también se espera desde la Confederación que el siguiente paso con este tributo sea extender la bonificación de las transmisiones a miembros de tercer grado dentro de la empresa familiar. Muy bien. ¿Y declaraciones, si te ha dado tiempo a recoger, de José Seco? Sí. A ver, que ha estado con nosotros aquí esta mañana. Las tenemos a punto de sacar. El presidente del área de educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Que pese a los problemas que han habido con las adjudicaciones de la plaza, desde el sindicato se asegura que el curso arrancará sin problema gracias a la profesionalización de los docentes, y sobre todo ha abogado en referencia al plan Edificant, que se necesita tener más agilidad y no diseñar procedimientos farragosos que creen inseguridad. Hemos hablado del plan Edificant, es muy importante, que no se nos ha olvidado el distrito único, que no se nos ha olvidado el plurilingüismo, pero recordemos, estaremos mañana muy atentos a esa rueda de prensa que va a dar el consejero José Antonio Rovira, nuevo consejero de Educación y de Empleo, en relación con el inicio de curso que va a arrancar el próximo lunes, día 11. Pues don Diego Barea, muchas gracias, amigo. A ti. Vale, nos vamos a la publicidad y hablamos ya del espacio. Estás escuchando Intercafé. Para tomar buenas decisiones, has de tener buena información. En el Grupo Gestoría Pastor te ofrecemos todo el asesoramiento necesario para que tomes buenas decisiones. Con muchos años de experiencia y miles de clientes satisfechos, tenemos la visión que necesitas para tu empresa. Además, somos corredores de seguros para que cuides de todo lo que te importa. Ven a vernos a la calle Jesús 42 de Valencia o contacta a través de nuestra página web en grupogestoriapastor.com. En Grupo Gestoría Pastor, caminamos contigo hacia el éxito. En la Clínica Cristina García Dental ofrecemos los más completos tratamientos de implantología. Unimos tecnología y experiencia para que disfrutes de unos dientes más fuertes y sanos. Clínica Cristina García Dental, lo mejor para el cuidado de tu boca. Avenida del Dr. Peseta Alexandre 66, Valencia. Más información en cristinagarciadental.es. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Descubre un lugar capaz de reunir a las mejores y a los mejores profesionales del mundo de la paella. El próximo 10 de septiembre, ven y disfruta con nosotros de uno de los concursos gastronómicos más antiguos del mundo. Todo un mundo para celebrar la cultura de un lugar. Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Los mejores cocineros del mundo en un solo lugar. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet, publicado por Seller. Ya en librerías. Estás escuchando Intercafé. Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de Startup Valencia. Estábamos todos en un ascuas, porque decíamos, vale, megua, podremos seguir o no con las secciones habituales. Yo entiendo que el arranque de curso nos da un poquito de pereza a todos, pero bueno, tenemos aquí una empresa, un proyecto fantástico. Mira que llevamos ya tiempo colaborando con Startup Valencia y no dejamos de sorprendernos de la calidad, cantidad, cualificación de los proyectos y de las empresas y de los emprendedores. Qué capacidad de emprendimiento, qué capacidad de trabajo. Bueno, vamos a hablar de Arcadia Space. Sí, como suena. Arcadia Space, espacio. Sí, el espacio exterior. Esto que cada vez o en otros tiempos, para aquellos que además nos gustaba la ciencia ficción, pues parecía casi algo inalcanzable, por lo menos de poder verlo en lo que se refiere a nivel generacional. Pero vamos dando pasos de gigante. Y los estamos dando, como decíamos hace un ratito, al inicio de esta charla con Diego Barea, desde el aeropuerto de Castellón. Sí, aquel aeropuerto que todo el mundo se reía y que decía que no tenía aviones. Pues mira, ahora no tenía aviones, ahora los tiene. ¿Y de qué manera? Y ahora tiene una industria aeroespacial. Y a lo mejor en el futuro tiene también vehículos espaciales. Sí, ese aeropuerto, esa infraestructura que parecía que no valía para nada. Bueno, pues muy bien. Vamos a hablar con Francho García, que es el CEO, es uno de las cabezas pensantes de Arcadia Space. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Vienes directo de Castellón a todo esto? Vengo directo. Vienes directo, pero has llegado a tiempo. He llegado sobre la campana. Muy bien. Bueno, me decía Francho, él es maño de Zaragoza, dentro de la estructura un poco del núcleo de Arcadia Space. Hay dos alicantinos, hay un malagueño, él es zaragozano. En fin, bueno, todo queda... Para empezar, hablamos de la aeronáutica española, que esto ya es muy importante, y luego, pues por la parte que nos atañe también a los valencianos, que toca ver, pues ahí están ellos. Y me decías fuera de antena que lleváis 3 años con la empresa. Cuéntanos un poquito, tú eres ingeniero aeroespacial o aeronáutico, como dices tú, como se denomine ahora, y el por qué mirar ya directamente al espacio. Esto sí que es mirar alto, mirar arriba. ¿El por qué para poner en marcha un proyecto empresarial así? Pues nosotros, sobre todo en mi caso, toda la vida profesional dedicada al sector espacial, desde pequeñito tenía muy claro que quería estudiar ingeniería aeronáutica y desde entonces pues he estado siempre ligado al sector espacial. Algo similar a algunos de mis compañeros, el germen de Arcadia nace en una empresa anterior. Nosotros formamos parte de la empresa PLD Space, otra empresa también muy conocida en la Comunidad Valenciana, que está a punto de lanzar el primer cohete español, diría de forma privada en Europa. Y allí fuimos de los primeros empleados y tuvimos la suerte y la oportunidad de ver crecer la empresa, de ser menos de 10, nosotros fuimos el sexto, el séptimo, octavo y el 11º, a llegar a ser casi 50 personas. Entonces, el estar en primera fila, ver cómo se gestiona una empresa, cómo se crea, cómo se construye, pues nos dio ese punto de atrevimiento para que, llegado el momento de ver nosotros una oportunidad comercial, que es la que luego se materializa con Arcadia, pues tener esas ganas y esa iniciativa de decir, ostras, ¿y por qué no? Claro. Hemos visto que se puede hacer, ¿y por qué no? Vimos esa oportunidad y nos lanzamos. Bueno,
una de las preguntas obligatorias. Ya has comentado que venís, digamos, o sois un poco herederos también de otra empresa, a su vez también afincada en la Comunidad Valenciana. El por qué elegir concretamente este territorio, como apuntábamos, tienes dentro de vuestra estructura, pues hay 2 alicantinos, pero tú eres zaragozano, tú eres maño, y luego está también, por ejemplo, otro compañero de Málaga, pues evidentemente como vayáis trabajando a nivel de la compañía, y particularmente ese caso tan simbólico, diría yo, ¿no?, que apuntaba del aeropuerto de Castellón, donde tanta broma que no hay aviones, pues ahora tenemos ingenios espaciales. ¿Por qué elegisteis ese aeropuerto? Nosotros, cuando empezamos la empresa, teníamos muy claro que íbamos a necesitar un sitio donde hacer pruebas de los motores, y el reto de probar motores espaciales es que hacen ruido. Entonces, el encontrar un sitio que te permita tener un amparo legal para poder hacer esas pruebas en un entorno controlado, pues ya te delimita mucho los diferentes sitios que puedes encontrar. Y nosotros empezamos en la geografía española. En diferentes ciudades, y alrededor de las ciudades veíamos sitios que pudieran ser atractivos. Es verdad que dentro de las últimas 4 ciudades que hemos elegido, y ahí teníamos en cuenta parámetros como una buena universidad, que fuera una ciudad o una provincia que apostara por la innovación, que tuviera también inversión en capital riesgo, en startups, que estuviera bien comunicada. Usé una serie de parámetros y nos acercamos a la zona de Valencia. Y en Valencia, hablando... empezamos en el Ayuntamiento, luego en la Generalitat, y a partir de allí nos pusieron en contacto con la gente del aeropuerto, como que lo vieron muy claro. Vieron que lo que nosotros estábamos necesitando era la infraestructura del aeropuerto de Castellón. Y hablamos justo en pandemia. De hecho, cuando aún no se podía ir de provincia en provincia y necesitabas un permiso, nos lo hicieron. Fuimos allí a conocer en este caso, a Iván y a Blanca, que eran las personas que estaban responsables del aeropuerto. Sí, a Blanca Marín. Marín, y la verdad que fue un flechazo. Nosotros vimos una oportunidad porque era justo lo que estábamos buscando, y ellas vieron pues un proyecto que podía instalarse en el aeropuerto y poder desarrollarse, y a partir de allí pues fue todo muy fácil, y la verdad que desde entonces pues hemos crecido bastante en infraestructura, en gente, etcétera, etcétera. ¿Tú ya estabas afincado aquí en la Comunidad Valenciana, o algunos compañeros tuyos, o surgió esa inquietud a raíz, como comentabas anteriormente, de ir buscando distintos puntos y claro, al final ir testando, decir, pues bueno, vamos a ponernos en contacto con el gobierno valenciano porque tenemos este proyecto? Surgió de ahí. Así fue. Y tú te trasladaste, entiendo que en aquel momento desde Zaragoza, tu ciudad natal. Estábamos todos... Que, bueno, tampoco estás tan lejos, ¿eh? Tenemos un poquillo. La autovía Mudéjar, tampoco está tan lejos. Fantástica ciudad, además muy bonita. Yo le tengo mucho cariño a la Plaza del Pilar, me gusta mucho Zaragoza. Entonces, por tanto, lo que te digo, que quiero decir que surgió así, ¿no? Es decir, esta búsqueda del lugar, digamos, idóneo, aquí os trasladasteis. Y la experiencia bien, muy buena. De momento, muy buena. Estábamos en plena pandemia. Cada uno dejamos de vivir en la ciudad en la que estábamos, en Elche, por el proyecto de PLD, y nos fuimos cada uno a nuestras casas y empezamos a trabajar en remoto, también con todo el tema de la pandemia, que no podías viajar, hasta que encontramos el sitio adecuado, y entonces fue cuando nos empezamos a trasladar, y ahora somos pues gente de Castellón. ¿Cuánta gente sois ahora en la empresa? Ahora somos 9. Sois 9, o sea, estáis a punto de dar el saltito ya de microempresa a pyme, pues a partir de 10. Sí. Bueno, más detalles importantes, Francho, es decir, el hecho de fijarse, como digo, literalmente en el espacio. Por cierto, hay más empresas, mira una pregunta que te quería hacer antes, hay más empresas parecidas ya operando en Castellón, y sobre esto un poco quería preguntar, en ese sondeo que hicisteis entre ciudades españolas, por ejemplo, una de tu tierra también, el aeropuerto de Teruel, que también se está utilizando, es decir, porque a lo mejor viste más cualidades en Castellón, que a lo mejor no en Teruel, que sí que parece que va un poquito por delante, otro aeropuerto del cual todo el mundo bromeaba. Y por ejemplo se me ocurre otra infraestructura que yo sepa ahora, de momento no se está utilizando mucho, que es por ejemplo Ciudad Real, también, que pretendía ser el segundo aeropuerto también de Madrid. Es decir, ¿cómo ves un poco esta situación de estas instalaciones que en su momento nacieron con una vocación? Bueno, recordemos que el aeropuerto de Castellón también opera vuelos comerciales, que no es una excepción, pero por ejemplo Teruel se ha especializado únicamente en esta industria aeroespacial. Es decir, todos estos aeródromos son esas grandes oportunidades. A ver, ¿cómo lo ves tú? Sí, son oportunidades. Para nosotros, el por qué el aeropuerto de Castellón sí y, por ejemplo, el de Teruel o el de Ciudad Real no,
En el aeropuerto de Teruel nosotros ya habíamos trabajado en la antigua empresa. PLD tiene allí el banco de pruebas y el reto que teníamos con el aeropuerto de Teruel no es un sitio, y me van a perdonar todos los teruelenses, y yo soy además de Aragón, pero no es un sitio que sea fácil atraer talento. Entonces íbamos a tener la instalación del aeropuerto, la estación de pruebas allí, y teníamos que tener las oficinas en otro lado. En un lado que tuviera una ingeniería aeronáutica, una ingeniería una universidad que tuviera ciertas disciplinas técnicas, que pudiera estar mejor conectada. Entonces eso podría llevarnos a Zaragoza. Pero entonces estamos en el reto de, cuando estábamos en la antigua empresa, de que las oficinas principales y el banco de pruebas estaban muy separados, a mucha distancia. Eso hace que los equipos de alguna forma se separen. Nosotros queríamos encontrar un sitio en el que pudiéramos tener todo en el mismo sitio, las oficinas principales y el banco de pruebas. Y si acaso que estuviera como mucho a una hora, que por eso también siempre ha estado la oportunidad y la ciudad de Valencia. Y sobre esto también la pregunta es, ¿ves una industria aeroespacial española pujante? Es decir, que de oportunidades, bueno, insisto, el tema de Ciudad Real, porque es el que no tengo tan controlado, u otros aeródromos, u otras instalaciones, es decir, ¿hay realmente un mercado nuevo, importante? Es decir, ¿el espacio realmente va a ofrecer tantas oportunidades de presente y especialmente de futuro? Y de futuro. Y tengo que comentar que tanto el aeropuerto de Ciudad Real me consta que están empezando a surgir oportunidades, sí, porque son infraestructuras que para ciertas aplicaciones aeronáuticas, de drones, pueden venir muy bien. Entonces me consta que en el aeropuerto de Ciudad Real están explorando algunas oportunidades. Teruel es el claro ejemplo de infraestructura utilizada en algo que no es aeronáutico puramente de aviación, pero sí para muchos proyectos aeronáuticos y espaciales. Sí que veo ahora mismo una apuesta firme en España, en el ámbito público, en el ámbito privado, por el sector espacial. Hay una serie de... Yo creo que se ha juntado un momento perfecto. A nivel Agencia Espacial Europea, a nivel una circunstancia muy política, geopolítica, con todo el tema de Ucrania. Nosotros en Europa dependíamos en parte de Rusia y ahora mismo con todo el tema de Rusia hay mucha necesidad de tecnología que venía de Rusia y que ahora tenemos que desarrollar en Europa. Entonces es como que muchos gobiernos se han puesto las pilas y están apostando por el sector espacial. Bueno, y luego está claro el ámbito privado. Vosotros sois un claro exponente a otros niveles, pero bueno, ahí está Elon Musk con SpaceX, ¿no? Es decir, compañías privadas o Jeff Bezos, que también están, por ejemplo, llegando a un acuerdo con la NASA. ¿Es posible que empresas de vuestras características podáis trabajar, por ejemplo, que es lo más cercano a priori, que es la Agencia Espacial Europea, la ESA? ¿Estáis ya en ello? O yo entiendo que sí, pero claro que decir, porque ellos tendrán que echar mano al final de este tipo de tecnología, pero que tú muy bien apuntabas, si antes teníamos mayor dependencia de Rusia, ahora tenéis la capacidad de poder, digamos, un poco codo con codo trabajando ahí de la mano, ¿no? ¿Cómo está este modelo, digamos, empresarial? Y claro, y también, lógicamente, lo que aportáis vosotros, porque vosotros, uno entra en vuestra web y dice, aportamos servicios, soluciones para el espacio. Claro, la gente visto así dice, esto es impresionante. Un poco por ese potencial de crecimiento, ¿no? Cuéntanos un poquito el modelo de negocio y toda esa colaboración que podáis tener con grandes agencias, insisto, con la ESA. No sé si con Rusia algún día, si Putin no gobierna y Rusia vuelve a ser un país más o menos normal, lo digo también por cercanía, e incluso no sé si también con la propia NASA, ¿no? Pues comentando un poco el modelo de negocio y qué es exactamente Arcadia. Arcadia es una empresa que se dedica al desarrollo y venta de motores para satélites y cualquier plataforma que se mueva en el espacio. Digamos que somos complementarios a las empresas de cohetes, porque los cohetes se utilizan para poner satélites en órbita, alrededor de la Tierra, orbitando, y cuando llegan a esa órbita se tienen que mover para un montón de maniobras. Esos motores que se utilizan para hacer esas maniobras son los que Arcadia desarrolla y vende. La novedad de Arcadia es que tradicionalmente esos motores han utilizado un combustible tóxico y cancerígeno, que es el hidracina. De hecho, si lo inhalas, pues puedes morir. Tienes que tener unas protecciones especiales, instalaciones especiales para poder manipularlo, y al final todo se traduce en un incremento de costes de los motores. Y lo que nosotros queremos hacer es motores de las mismas prestaciones de los tradicionales que utilizan este combustible, pero mucho más asequibles, mucho más baratos, a través del uso de combustibles verdes, de peróxido de hidrógeno. Y esto es precisamente una de las líneas en las que está apostando la Agencia Espacial Europea. Ahora mismo todos los programas que tenía la agencia eran
con motores de combustible tóxico y quiere sustituir gradualmente estos motores por motores que utilicen combustibles verdes. Entonces nosotros somos una alternativa que tiene la agencia para poder explorar esas vías diferentes de hacer motores. Y es por ello por lo cual tenemos a día de hoy en curso 2 contratos y hemos tenido ya 3 contratos. Con la Agencia Espacial Europea. Con la ESA, sí, que son las siglas. Bueno, tú sabes que ahora hay varias preguntas inevitables. La primera de ellas, más reciente, que es una noticia de hace pocos días, es ese anuncio que hacía también una compañía norteamericana, si no recuerdo mal, respecto de poder poner en marcha o impulsar motores de plasma o de fusión de plasma. Es decir, que si un viaje a Marte, por ejemplo, está previsto para que ahora mismo duraría en torno a 7 meses, con lo que supone a nivel de exposición a la radiación de los astronautas, etcétera, etcétera, que esto podría llegar a cortarse en semanas. Y voy a poner también otro ejemplo reciente, hablando de la industria, en este caso también aeronáutica, ¿no? Hemos visto la presentación de una especie, digamos, de sucesor del Concorde, de la empresa Overture, con un motor que paradójicamente parece que todavía se está desarrollando, pero que ellos calculan que, por ejemplo, el tiempo de un vuelo transoceánico, que, por ejemplo, desde Madrid a Valencia, digo Madrid a Valencia porque la distancia es muy corta a efectos de la aeronáutica, que podría tardar en torno, por ejemplo, para alcanzar la costa este americana en torno a 7 horas y media, 8 horas, pues hacerlo en 4 horas y pico. Pero a mí me llamó la atención que dijeron, el reportaje, o sea, todo muy bonito, muy estupendo, y el motor lo tenemos en desarrollo. Y luego, insisto, luego está también el tema para poder ir pues a Marte, a otros planetas, y por supuesto a la Luna, ¿no? Que parece que, bueno, los indios, ya digo, con una sonda un poco low cost, por decirlo de alguna manera, han optado por ir más lentos, pero digamos más seguros, ¿no? Y fíjate qué escenario, ¿no? Tan apasionante. Para una persona del sector espacial no hay un mejor momento. Yo creo que no lo he vivido, pero creo que es comparable cuando el hombre quiso llegar a la Luna, que había un fervor por la ingeniería espacial, sobre todo en Estados Unidos. Ahora creo que se ha extendido a prácticamente todos los países que tienen capacidad para hacer tecnología espacial. Y da gusto ver la cantidad de iniciativas que hay en todos los ámbitos espaciales, de gente muy joven y todo. Tú ves, por ejemplo, empezando por sectorizar ese distintos tipos de propulsión, por ejemplo, ves ese modelo de esa fusión de plasma, etcétera, como un modelo útil para cortar muchísimo los viajes a Marte. La tecnología de propulsión nuclear es algo que se está estudiando muchísimo, sobre todo en Estados Unidos. En Europa tenemos la dificultad de que hasta ahora no se ha podido utilizar esa tecnología. Nosotros, incluso por ejemplo, cuando vamos a Marte, los rovers, los robots que van en la superficie, van con placas solares, ¿no? Funcionan y con un reactor termonuclear. Llevan también un reactor. Mientras que en Europa solo podemos utilizar las placas solares. Entonces, en Estados Unidos están más acostumbrados a trabajar con el tema nuclear. Y es por eso que las primeras iniciativas de motores nucleares para acortar las distancias cortas nacen en Estados Unidos. Y yo creo que en Europa va a cambiar, porque no podemos estar eternamente... O sea, con control se pueden hacer ese tipo de tecnologías, pero sí, yo me lo creo. Yo me lo creo y creo que es algo que va ¿A ti no te llama la atención como ingeniero el hecho de que Overture lance una propuesta que, como digo, sería un poco un sucesor del Concorde, porque además de aerodinámica es muy parecido al Concorde, que al final es un avión supersónico, pero claro, del siglo XXI... Y decir, bueno, pero con los motores estamos en ello. Es decir, porque tú sabes que aquí se está cuestionando precisamente el tema de emisiones contaminantes, hay quien plantea también aviones eléctricos. Claro, uno dice, un avión eléctrico, si tengo que estar encima del océano varias horas, o cómo acortar los plazos. Claro, todo esto se lo pregunta todo el mundo, ¿no? Ya como viajero, ya no te cuento ya como ingeniero. El reto de Overture, y no conozco esta empresa, sí que conozco similares, que están haciendo aviones hipersónicos o supersónicos. ¿Habrá más, por cierto? ¿Es también una industria pujante? Hay muchas empresas y hay muchísimo dinero invertido en Europa. Hay varias. La que más está sonando es Destinus, que además tiene oficinas en España, entre España, Suiza y creo que algún otro país más, creo que Francia también. Pero sí, es una industria que está ahora mismo en alza, hay muchísimo dinero invertido. Y el gran reto que tienen todas las empresas es el motor. Entonces,
Todo lo demás... Eso lo visteis vosotros, claro. Y bueno, la pregunta obligatoria es vuestro potencial de crecimiento, qué perspectivas tenéis, ya habéis firmado esos acuerdos con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, pero insisto, a priori podríais tener colaboración con la NASA y con otros, ¿no? O entre empresas incluso. Sí, con este tipo de empresas no, porque es una tecnología de propulsión diferente. Sobre todo por el combustible que se utiliza. O participar en proyectos, por ejemplo, yo que sé, como la fusión nuclear que estábamos hablando para lanzar naves a Marte, ¿no? De momento nos queda un poco de... Como somos muy pocos... O a la Luna. Bueno, empecemos por la Luna. Como somos muy pocos... Oye, que los indios han llegado con la sonda esa de bajo coste y han llegado. O sea los indios son muchos, Pero han llegado, Son lo que tiene China. China es la segunda población del mundo. Sí, pero y como China... ¿Te ha sorprendido lo de la India? Que hayan llegado con la sonda esta. La cara oculta de la Luna. No, porque es que los indios van poco a poco, pero a nivel tecnológico, muchos de los satélites que se lanzan, sobre todo los pequeños, se lanzan con India. Entonces, India tiene una capacidad... Bueno, y nosotros incluso estamos viendo de traernos a gente de la India a trabajar aquí porque tienen muy buenas capacidades. Bueno, la pregunta también obligatoria ahora para cerrar, no va a ser la última vez que vas a venir. El tema es apasionante, Francho, respecto de esa capacidad de pujanza, ¿no?, de la industria española que decíamos, hombre, por la parte que nos toca a nosotros también como valencianos, pero bueno, en general, ¿ves una pujanza importante en los próximos años del sector? Sí, y incluido la Comunidad Valenciana. Ahora cada vez vemos más proyectos que se están gestando en la Comunidad Valenciana. Nosotros, de hecho, más startups, por cierto. Sí. Somos fundadores, junto con otras empresas de aquí de la Comunidad Valenciana, de la Asociación de Aeronáutica y Espacio, Espayaero, la primera asociación que aglutina sector aeronáutico, drones y espacio. Y vemos cómo cada vez más van creciendo empresas y se va gestando, ¿no?, ese caldo de cultivo. Nos falta tener una plataforma de lanzamiento, ¿no? ¿Todo se andará o para hacer pruebas o algo? Eso a nuestros compañeros de PLD hay que preguntarles. Sé que hay planes de que pueda haber en el futuro alguna plataforma en España. Se podría. En el pasado se estudió y se determinó a través de un estudio que era viable. Podría ser, pero esto nuestros compañeros de PLD. Y, por ejemplo, este tipo de instalaciones que hablábamos en Ciudad Real, en Teruel, alejado de núcleos urbanos, el aeropuerto de Castellón no está tan alejado de esos núcleos, pero bueno, es decir, este tipo de instalaciones podrían acoger en un futuro esas plataformas. A nivel cohetes lo veo complicado, tendría que ser más alejado cerca del mar o en el mar, pero para otro tipo de naves como drones o aviones cohete, como por ejemplo el de Destinus, sí que se podría utilizar infraestructuras como la de Ciudad Real, como la de Teruel, como la de... Pues nos has dejado con ganas de irnos literalmente a la Luna, pero no de quedarnos en la Luna, no en Bavia, sino de ir, que está, la verdad es que la carrera espacial es apasionante. Se nota que me gusta el tema, yo es que lo disfruto mucho. Me gusta mucho. Francho García, CEO de Arcadia Space, esta fantástica empresa aeroespacial con sede en Castellón, en el aeropuerto. Ese que no tenía aviones, pues igual tiene cohetes. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Gracias por estar con nosotros. Aquí cerramos la sección de Startup Valencia, como todos los miércoles, y nada, mañana volvemos con más actualidad en Intercafé. Gracias, como siempre, al maestro Nebot y al maestro Barberá. Son maestros de todo, de violín, de batería y de pauta. Gracias, compañeros. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.